Buenos días, se me oye bien, ¿no? Quiero agradecer pues, a los organizadores y directores del curso el que me invitasen hoy, aunque por otro lado son amigos míos desde hace 4 décadas, así que ya me conocen bien. Bien, hoy les voy a hablar de un tema que pues resulta bastante extenso por los conocimientos. Entonces, simplemente y con modestia, esto es una breve introducción al tema del biomagnetismo, la biotecnología y el cerebro humano, algo que tendríamos que desarrollar por lo menos en 2 cursos académicos. Y ahora voy a hacer un extracto para incitarles a que ustedes estudien y se enteren, porque con lo que voy a decir un poquito además rápido, para no cansarles demasiado, pues va a resultar que tan solo es una breve introducción. En otras ocasiones y cursos, con muchísimo gusto les iré ampliando todo, porque aquí les voy a hacer una condensación de datos y de estudios para que luego ustedes los manejen. También hay una pequeña guía sobre publicaciones para actualizar el tema al momento actual, porque claro, todo esto está, como ya verán, en investigaciones continuas y está cambiando continuamente el conocimiento de los mismos. Hay sobre todo 2 programas, uno norteamericano y otro europeo, que están ahora en vigor y les voy a, cuando llegue el momento, a decir cómo está el planteamiento de investigación. Bien, pues vamos sin más a por esto para no hacerlo demasiado largo. Una vez aclarado esto, digamos que el ser humano, desde que se hizo consciente, tiene 2 preocupaciones para mí fundamentales. Uno, la explicación del universo y otro, el funcionamiento de su cerebro, el cerebro humano. Por favor, el micrófono. Aquí. Claro, es que si no, no se te oye. Ajá. Vale. Bien, pero sí, me oyen todos, ¿no? Si sin micrófono también se me oiría. No, creo que no. Pero bueno. Bueno, como digo, estos son los 2 problemas clave que se ha planteado el ser humano desde que se hizo inteligente, que fue la única especie que hizo este despegue del resto de la evolución de los animales que están poblando ahora la Tierra, y no sé si habrá en otros lugares algunos otros seres inteligentes. De momento no lo sabemos. Solo sabemos que sobre la Tierra existe una especie evolucionada, que es la especie del Homo sapiens sapiens, que es el que se hizo inteligente, y veremos a ver cómo se organizó su cerebro y cómo funciona brevemente. Bien, lo primero que tenemos que ver es la estructura fundamental de este cerebro, que está compuesto esencialmente por unos tejidos, el tejido nervioso, que es la clave de todo. El cerebro, ya les adelanto, que es la historia del hombre, es la historia del pasado, del presente y del futuro, porque ahora veremos las estructuras, cómo se organizan y se hacen especialmente aptas para realizar esto que les estoy avanzando. Toda función en nuestro organismo necesita unas estructuras definidas, y esto pues también cuando hablemos de Ramón y Cajal veremos que era rotundo en esta afirmación y en los cambios que realiza el sistema nervioso para adaptarse a cada momento de la vida del ser humano. Necesitamos conocer primero en qué se basa todo esto. Este tejido, que es el tejido nervioso, se basa en el funcionamiento de unas células eucariotas, que son las neuronas. Las neuronas tienen aquí el secreto de todo, es donde se queda grabado todo en la evolución del ser humano, lo que tenemos de nuestros ancestros, lo que tenemos en nuestro presente, lo que acumulamos nosotros de nuevos conocimientos y experiencias y el camino hacia el futuro.
Pues bien, lo fundamental son estas células nerviosas, las neuronas, y luego otras células auxiliares que se encargan de cuidarlas, que son las células de glía. Tenemos más de 100 millones de células y otras tantas de células de glía. Aquí vemos la estructura elemental de una célula con su cuerpo soma y sus prolongaciones, dendritas o una especial, el cilindroeje o axón. Las dendritas se encargan de recoger las informaciones que transmiten hacia el soma, donde allí será grabado, como más adelante diré, por unos procedimientos de memoria que descubrió el doctor Campbell, una gran persona que todavía vive, afortunadamente, y que recibió el premio Nobel en el 2003, con mecanismos de grabación a corto plazo y a largo plazo. Luego volveremos a hablar. Pero lo primero es mencionar, como ha reconocido el mundo entero, a nuestro gran profesor don Santiago Ramón y Cajal, que fue el descubridor de muchas cosas sobre el sistema nervioso y sobre todo de propiedades fundamentales como son la plasticidad y el funcionamiento y polarización de la neurona, es decir, cómo llega la información, cómo se procesa y por dónde sale a comunicarse con el resto de las células. Así se formará nuestro sistema nervioso con un gran tejido de redes de comunicación. Es como una gran central, algunos ingenieros de aquí saben mucho más que yo de esto, donde llegan las informaciones, las graban y después las lanzan al resto de las células. De esta forma, el tejido es plástico y está en continua evolución, porque las conexiones que realizan las células o sinapsis, que es como se conoce esto, tienen esta estructura. Liberan a través, como veremos, de las corrientes o potenciales eléctricos que se forman dentro, una serie de sustancias neurotransmisores que llevan los mensajes de unas células a otras y así se prolonga a través de las redes la comunicación y el encendido del tejido nervioso y el crecimiento, porque las neuronas son capaces de elaborar miles y miles de conexiones. Imagínense esto durante todos los años de nuestra existencia, que serán 60, 70, 80 o 90, pues están funcionando y elaborando nuevas comunicaciones y redes complejas para recibir todo lo que, por ejemplo, hoy que van a saber ustedes un montón de cosas, pues sus neuronas van a trabajar elaborando nuevas conexiones y van a ser un poco más inteligentes. Bien, pues sobre este sistema nervioso habría que mencionar en este capítulo los trabajos de numerosos investigadores, después de don Santiago, como han sido Sherrington, Campbell, Eccles, etcétera, etcétera, sobre el conocimiento. Y también, como no, aunque no directamente en este terreno, pero sí en el terreno fundamental de la vida, de la base de la vida de los ácidos nucleicos, a don Severo Ochoa, que llegamos a conocer, afortunadamente. A don Santiago no, porque murió años antes de que nosotros anduviéramos por aquí. Bien, pues bien, nuestra corteza cerebral, que es lo más diferenciado, está estructurada, que ahora vamos a ver, para elaborar una serie de funciones. Y aquí, como decía don Santiago, la estructura es fundamental para el desarrollo de la función. El ser humano se hizo con la evolución inteligente. ¿Y qué entendemos por inteligencia? Pues miren, la capacidad de pensar, comprender, deducir, inducir, abstraer, establecer juicios y realizar o crear operaciones lógicas racionales que permitan resolver los problemas. Esta es la definición que da el propio diccionario que se elaboró aquí de la Real Academia de Medicina en el año 2012. Pues bien, nuestro cerebro, como dice nuestro amigo José Antonio Marina, tuvo un desarrollo lingüístico. Nuestra inteligencia es de tipo lingüística. ¿Por qué? Pues porque pensamos con palabras.
Hacemos nuestros planes con palabras y nos comunicamos con ellas. Seguramente ustedes le conocen porque es un divulgador de la ciencia, sale mucho por televisión, es filósofo, pero también tiene buena preparación científica y nos comunicamos muy bien con él. Bien, la inteligencia se logró por la madurez de una serie de áreas del cerebro dentro del lóbulo temporal. El lóbulo temporal, sus células alcanzaron la conformación de dos puntos clave, el llamado centro de Broca, para realizar la expresión del lenguaje, y el llamado centro de Wernicke, para la realización de la comprensión del lenguaje. Dos puntos básicos para el desarrollo de nuestra inteligencia. Saber lo que nos llega, lo que decimos y lo que transmitimos. Para esto, primero, como don Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina de 2006, fundamentar la plasticidad sináptica, es decir, de estas conexiones del cerebro, que son las sinapsis, las células a través de sus prolongaciones y sus conexiones, tanto de las dendritas como del axón o cilindro eje, conforman las sinapsis o conexiones, y estas continuamente están evolucionando y fabricándose nuevas. Es decir, cada conocimiento llega y estimula la conformación sináptica de las células nerviosas, estableciendo nuevas redes. Esto se realiza a lo largo de toda nuestra vida, a no ser que lleguemos a la demencia, que es cuando lo perdemos. Mientras tanto, todo está estimulando para que nuestro sistema sea cada vez más complejo y pueda albergar todos los conocimientos que vamos adquiriendo en la vida, en la existencia. Aquí vimos cómo se organiza la corteza cerebral, que es donde residen todas estas funciones. Bueno, pues fue necesario que se estableciera un sistema para poder almacenar y responder a tanto estímulo. Y así se constituyó la corteza cerebral con sus células, conformándose una estructura de 6 capas. ¿Veis? Ahí, desde las células que son las neuronas y el resto de las células de glía, formando estas 6 capas que son fundamentales. En ellas están las neuronas que hacen todo este trabajo que estamos enunciando y que es fundamental para ser inteligentes y conformar los nuevos conocimientos. Bien, hacia la pubertad del ser humano, pues se producen una serie de hormonas que regulan el sexo. Esto lo encontraremos en alguna publicación que luego diré dónde para que ustedes amplíen conocimientos, y va a determinar dentro de la persona las tendencias y los deseos de tipo sexual, ¿no? Hoy sabemos que la corteza se ocupa de la planificación, de la organización y de las respuestas, el control de los impulsos. La madurez se alcanza hacia alrededor de los 20 años de edad en los seres humanos, con plenitud, y luego se desarrolla aún más en la década siguiente. Las emociones y los sentimientos estimulan las estructuras cerebrales que se encuentran en las zonas inferiores de la corteza, en el denominado sistema de recompensa, que aporta sensaciones placenteras, que tiene como principal neurotransmisor, porque ya les decía que las células liberan unas sustancias químicas que son los neurotransmisores para los mensajes. Pues bien, en el área placentera, la liberación de dopamina, que actúa fundamentalmente sobre el cerebro del lado derecho, participa en este sistema, y hay estructuras que están relacionadas para este desarrollo, como es el tegmento ventral, que luego veremos, el núcleo estriado ventral y el núcleo caudado y la corteza prefrontal. Gracias al funcionamiento
de nuestro cerebro, somos conscientes de todo lo que hay y sucede en nuestro entorno y prioritariamente en nosotros mismos, es decir, en el interior nuestro. Todo esto es fundamental para estructurar lo que ahora vamos a ver como la toma de conciencia o desarrollo de la conciencia, donde tenemos el concepto y la información de todo el mundo que está en nuestro entorno y de todo lo que sucede en nuestro interior. Para esto son fundamentales, ahora lo veremos, algunas estructuras, como aparece en este esquema, la corteza frontal medial, el núcleo accumbens, la vía meso, me llaman, no sé si llega bien la palabra, ¿no? Y las áreas subcorticales y el área del tegmento ventral. Todas estas estructuras, esta es la corteza cerebral, en una visión lateral desde el cuerpo calloso hacia un lado, piensan que hay un lóbulo hacia un lado y otro hacia otro lado. Esto sería el área frontal, parietal, temporal, donde hay multitud de estructuras fundamentales y núcleos basales, occipital y aquí el cerebelo. Pues bien, en estas áreas hay una serie de estructuras que ahora describiremos que regulan casi todas las funciones fundamentales, unas conscientes y otras inconscientes, para mantener nuestra existencia. Fíjense, en las áreas donde recibimos y respondemos a estímulos de tipo motor, podríamos implantar, que está hacia la zona media del cerebro, después de la zona frontal, hacia la zona parietotemporal y occipital, pues ahí hay unas zonas que regulan nuestros movimientos y las decisiones motoras. Pues bien, en los experimentos se ha visto que si somos capaces de implantar una placa a esos niveles y con una interfaz y una traducción digital informática, podemos captar las corrientes nerviosas que circulan por allí, generalmente la corriente eléctrica que da las órdenes, y desde esa placa podríamos hacer movilizaciones. Esto es un gran adelanto porque, fíjense, para los pacientes con deterioros sensoriales, implantando placas, ¿cómo podemos devolver las funciones? Simplemente con esa traducción y el pensamiento de la persona se pueden realizar movimientos motores de todo tipo. Podríamos poner en marcha el ordenador, podríamos poner en marcha la cocina, podríamos abrir las puertas, en fin, todo lo que se elabora, porque son corrientes de zonas, corrientes eléctricas y vibraciones de neurotransmisores, pues que el ser humano, aunque esté discapacitado, puede movilizar. Piensen, por ejemplo, en el profesor Haskins, cómo a través de su cerebro se comunica, y está en plena degeneración él mismo, pero sin embargo a través de las placas que tiene implantadas y electrodos, pues se puede comunicar con nosotros con su ordenador. Seguramente habrán visto muchas imágenes. Pues bien, aquí hay estructuras importantes como son las del tronco del encéfalo, por aquí, que regulan, por ejemplo, la respiración, los latidos cardíacos, la temperatura corporal, la regulación del sueño-vigilia. Para hablar de conciencia plena es necesario que los estímulos puedan llegar hasta la corteza cerebral e intercomunicarse activamente, es decir, todo lo que aquí llega luego hace una intercomunicación con el resto de las estructuras para que entren en funcionamiento luego zonas especializadas. Alteraciones a nivel del tronco del encéfalo alterarían la conciencia.
La corteza cerebral y el tálamo son estructuras necesarias para los estados de conciencia. Estas regiones de aquí, del tálamo, y estas estructuras del diencéfalo, pues son fundamentales. Vamos a ver. Aquí ven algunas de las estructuras importantes, simplemente mencionarlas, lo que es el tronco del encéfalo, el bulbo olfatorio, el nervio óptico, el uncus, el quiasma óptico, los cuerpos mamilares y la hipófisis, todas funcionan en conjunto y distribuyen toda la información que llega hasta ellas a todas las partes del cerebro. Se ha estudiado que existen dos factores determinantes para la duración de nuestra vida, que son el metabolismo del cuerpo y las dimensiones del cerebro. Para el metabolismo del cuerpo es necesario el aporte de energía que generalmente obtenemos de los hidratos de carbono, de la glucosa, y luego las dimensiones del cerebro también son importantes. Recuerden, y se lo digo yo, que los grandes esfuerzos físicos podrían llegar a acortar nuestra vida. Esto han hecho estudios con deportistas en la Universidad de Harvard. O sea, el deporte moderado es bueno, pero el sobreesfuerzo no. Lamentablemente, los deportistas de élite realizan demasiados esfuerzos y eso va en contra de su propia existencia. Unas mayores dimensiones del cerebro y los estímulos de la actividad suelen producir en los sujetos una mayor longevidad. Un importante retardo es la aparición de enfermedades demenciales, por ejemplo, el Alzheimer. En general, casi todos los grandes científicos tienen o han tenido unas grandes masas encefálicas, masas cerebrales, y han vivido muchos años. Recuerden Einstein y algunos de los sabios, pues como tenía un gran cerebro, el cerebro todavía se conserva, ¿no? ¿Dónde está? ¿En Alemania? En algún sitio. Bueno, pues tenía un cerebro bastante grande. Y esto se debió al estímulo de sus conocimientos continuos. Así que ya saben, si quieren tener longevidad, estudien mucho, que les vendrá muy bien y vivirán muchos años disfrutando de sus conocimientos, porque los conocimientos son para ser aplicados, no simplemente para ser atesorados con el fenómeno de la grabación de la tesaurismosis, sino que hay que aplicarlos y disfrutarlos. El comportamiento social, por ejemplo, correcto, y el comportamiento moral están controlados por la corteza prefrontal, de la que nos vamos a ocupar, y que el año pasado estuvo aquí el profesor conocido mío, el doctor Joaquín Fuster, presentando un libro que era Cerebro y Libertad, donde nos describía el funcionamiento de esta importante zona que es la corteza prefrontal, donde tomamos las decisiones morales, sociales, que algunos sujetos parece que han perdido por los comportamientos poco éticos que tienen. Pero bueno, esperemos que estos ciclos, porque estos ciclos, el ser humano va por ciclos, cambie y volvamos a tener un desarrollo adecuado de la corteza prefrontal donde tengamos nuestros contactos y decisiones tanto éticos como morales, porque eso redunda en el bien de los demás. El ser humano no puede ser tan egoísta de pretender solo los beneficios para él, sino distribuirlos con el resto. De esta forma sí que realizará una auténtica convivencia social y no el egoísmo de muchos de ellos que solo piensan en sí mismos. Pero bueno, esto ya les digo que hay un fenómeno que es el de la empatía, que saben ustedes que consiste en compartir los sentimientos ajenos y que es la semilla de este comportamiento moral. El doctor Swan, en un magnífico libro, lo describe estupendamente cómo funciona este área y que es, sinceramente, el futuro de nuestra existencia como comunidad de seres humanos. Un sistema importante, aquí pues más
estructuras donde descansa este desarrollo social y moral, y luego un sistema muy particular que se descubrió no hace muchos años, que es el sistema de las células en espejo, un sistema de aprendizaje que descubrieron pues unos investigadores italianos, que aún siguen, por cierto, y que se realiza el aprendizaje sobre todo desde el punto de vista inconsciente. Fíjense, por estimulación magnética transcraneal pueden dejar de importarle a un sujeto importantes actuaciones de mala o no buena fe. Pero también es un sistema corrector de alteraciones. Los campos electromagnéticos y las radiaciones electromagnéticas pueden reactivar el metabolismo de muchas células que, estando aún vivas, no están funcionando bien y que, por ejemplo, actúan en determinadas alteraciones de la mente, como pueden ser la depresión. Pues bien, hemos visto que por estimulaciones transcraneales de determinadas zonas cerebrales se puede superar la depresión con facilidad, sin casi utilización de los antidepresivos farmacológicos. Pero bueno, todavía está gran parte en estudio. El doctor Bardasano, aquí presente, ha hecho estudios al respecto muy importantes y esperemos que siga adelante en su investigación. Otra capacidad muy importante del cerebro es la memoria. Y aquí, como les decía antes, tenemos que recordar los estudios de un conocido nuestro, el doctor Campbell, premio Nobel también de Medicina. En el año 2003 se le concedió el premio Nobel por descubrir los mecanismos de la grabación de la memoria en dos sistemas que tenemos. Uno, las grabaciones a corto plazo, aquellas que no son trascendentes y que nos sirven para la vida cotidiana, y otras que son las grabaciones a largo plazo o grabaciones trascendentes y fundamentales de nuestro cerebro. Vamos a ver, la memoria a corto plazo se encuentra en la zona prefrontal. Esta sería la frontal, pues estas zonas de la zona prefrontal son las que se activan para la memoria a corto plazo. Pero para grabar algo trascendental que pasa a la memoria de largo plazo, se activa la corteza temporal por estas zonas. Fíjense, cerca de las áreas donde está nuestra maduración lingüística. Pues por ahí es donde se realiza la tesaurismosis de nuestros conocimientos a largo plazo. Ya había adelantado que don Ramón y Cajal, ya en el año 1894, nos dijo que aprender provocaba cambios importantes en las estructuras de nuestro cerebro. Y esto, como ya hemos visto, pues en algunas personas los cambios son muy provechosos. Desarrollan el crecimiento de su cerebro y atesoran conocimientos y bases estructurales para seguir adelante. El ordenamiento de la memoria se realiza en una zona que denominamos hipocampo. El hipocampo está situado en la corteza temporal basal. Pues bien, el hipocampo es un área con funciones muy importantes, primero, para percibir la memoria, todo lo que nos llega a nosotros, grabarlo como memoria, pero además aquí se realiza una función muy importante. Fíjense, en general el tejido nervioso ha perdido la capacidad de reproducción. Sus células, las neuronas, no se reproducen, porque fíjense, si en ellas descansan nuestros conocimientos y nuestra memoria,
Si estuvieran reproduciéndose, pues se quedaría uno sin memoria, tendría que empezar a grabarlo nuevamente. Pero sí hace un procedimiento que es la transformación de las células madre en neuronas y educarlas. El resto de las células cerebrales, neuronas, en el hipocampo realizan la transformación de las nuevas células, partiendo de las células madre, en neuronas que luego van a emigrar a distintos campos y les van a dar el potencial y la información para que sean células nerviosas adultas. Este es un mecanismo que se ha conocido hace poco tiempo y que es muy importante. Bien, entre las adquisiciones de nuestra corteza cerebral están las del aprendizaje y lo que conocemos como libre albedrío, la posibilidad de elegir, hacer algo sin estar limitados por condicionamientos externos o externos. Se caracteriza el libre albedrío por la libertad de acción, el ser intencional y tener la impresión de realizar la acción por uno mismo, es decir, como una propiedad particular nuestra. Nosotros decidimos cómo, y eso nuestro cerebro, gracias a estos mecanismos que vamos a ir conociendo, podemos realizarlo. Para activar algunos núcleos o zonas importantes necesitamos que funcione bien, no solo el hipocampo, como hemos visto, para nuestras neuronas y su reemplazamiento, sino también otras zonas como el giro parahipocampal, la corteza entorrial y zonas donde tenemos comienzo. Es tan importante que, fíjense, cuando está alterado, las demencias, precisamente como el Alzheimer, comienzan sobre esa zona. Para activar, que también interviene la amígdala, que es un núcleo que está por el interior del cerebro, importante también en el funcionamiento. La memoria, que denominamos implícita, se almacena en el cerebro a través de movimientos adquiridos y que van a tener pues, una larga duración. Por ejemplo, gracias a esta memoria, nosotros aprendemos a montar en bicicleta y ya durante toda nuestra vida no se nos olvida el equilibrio, cómo tenemos que pedalear, etcétera, a no ser que tengamos una imposibilidad física. Pero todo eso se almacena y todos esos movimientos después se realizan de forma automática, sin que casi lo tengamos que decidir. Bien, como decíamos, este libre albedrío, que es nuestra decisión, tiene estas características que están aquí en la diapositiva. Sobre la corteza cerebral de diferentes áreas, pues se realiza la consciencia y decisiones. Se realiza también la ética sobre nuestros ancestrales instintos sociales, que están orientados a hacer algo que no perjudique al grupo en el que estamos integrados. Algunos ya lo han olvidado, porque han perdido la ética y seguramente tendrán una alteración neurológica de la corteza cerebral, porque si no, no es explicable. Como decía, al alcanzar la edad de adulto, también se adquieren limitaciones, lamentablemente, pero bueno, gracias a todo eso funcionamos y podemos seguir conviviendo. La intuición, por ejemplo, es una propiedad que alcanza también nuestra corteza cerebral de una forma medio instintiva y no reflexiva. Es una forma de inconsciencia que hace actuar al cerebro humano. Pero cuanto más educado y entrenado esté nuestro cerebro, mayor posibilidad tenemos de alcanzar nuestras respuestas adecuadas. Vamos a ver una teoría muy importante, que es la teoría de la conciencia. Entonces, esta nos dice que hay 3 niveles de conciencia. Un nivel primero,
con flujo de conciencia en el que intervienen preferentemente la corteza prefrontal y el tálamo. Un segundo nivel, nuestro lugar se encarga de nuestro lugar en la sociedad. En ella intervienen importantes centros como son el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal. Y un tercer nivel que simula el futuro, es decir, nosotros tratamos de adelantarnos con los conocimientos que tenemos a nuestro futuro y hacemos escenografías y realizamos un árbol casual de posibilidades finales. Esto se realiza en la corteza dorsomedial, dorsolateral, prefrontal. En la producción de resultados placenteros intervienen también algunos núcleos, como es el núcleo accumbens y el hipotálamo, en las reacciones o placenteras. Pero también hay otras negativas, en las que la corteza prefrontal y la corteza orbitofrontal tienen una preponderancia. Las decisiones finales se toman en la corteza dorsomedial y la prefrontal. Es decir, todo lo que nos llega es analizado en nuestro cerebro y pasa a una toma de decisiones que se realiza en esta zona prefrontal, en la corteza dorsomedial y el resto de la prefrontal. La autoconciencia, fíjense que consiste, y esto se realiza en el cerebro, en la creación de un modelo del mundo y en la simulación de un futuro en el que aparece el propio sujeto, futuros simulados como protagonistas nosotros mismos. La unificación de señales de ambos hemisferios crean una sensación muy importante, que es la del propio yo, continua y coherente, organizándose en el interior de la corteza prefrontal media. Ahí es donde tenemos la maduración y consciencia de nosotros mismos. La corteza prefrontal, como decía nuestro ameno amigo Fuster hace un año, aquí mismo, en esta misma sala, controla el comportamiento social correcto, el comportamiento moral, que esto es lo que algunos políticos deben tener alterado, siendo fundamental para la planificación y sobre todo para la formación de la personalidad y para la toma de decisiones. La empatía consiste en compartir los sentimientos ajenos. Esto lo describe muy bien en un libro que ahora les recomendaré, de Thor Schwab, que es un investigador holandés. Y gracias a eso nos sentimos vinculados, unidos y comprendidos unos seres humanos con otros. Luego, la conformación de redes morales, es decir, son circuitos que se establecen en nuestro cerebro para estas interpretaciones de tipo moral y para las respuestas adecuadas. La observación de emociones ajenas a través de las células en espejo, como habíamos mencionado antes, que son la base de nuestro aprendizaje por imitación. En la corteza prefrontal se realizan las interpretaciones morales, entre ellas la honestidad. Parece ser bastante atrofiada en muchos seres últimamente. Recordemos siempre que para la realización de las funciones es necesario que existan estructuras y bases organizadas. Aquí vamos a recordar un poco nuestra memoria, como les había adelantado antes, que descubrió sus mecanismos el profesor Kandel, y todas las partes del cerebro que intervienen. El hipocampo, la memoria a corto plazo, la corteza prefrontal y temporal en las de largo plazo. Aquí nuevamente, pues, les recuerdo que el profesor Kandel fue premio Nobel en el 2003 por el descubrimiento de mecanismos de la memoria. Tuvimos la suerte de conocer sus trabajos en la década de los 80 y hay magníficas publicaciones de neurociencias de los años 80 y 90, donde iba él vertiendo todos los descubrimientos que realizaba sobre los mecanismos
de conformación de la memoria. Y como les decía antes, los dos tipos de memoria: memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Ya les había adelantado que la memoria a corto plazo, se graba en la corteza prefrontal y la memoria a largo plazo en la corteza temporal, donde quedan los conocimientos y nuestras deducciones también importantes. Ahí se sintetizan toda una serie de proteínas que son las que realizan la estabilidad dentro de la célula para poder almacenar nuestros conocimientos. La alteración de todo eso son las demencias, el Alzheimer, que se producen por el acúmulo de sustancias amiloideas alrededor de los vasos del cerebro, que estropean, claro, ya les había dicho antes que para que funcione bien este tejido necesita que llegue energía y una buena oxigenación. Pues bien, al acumularse las sustancias amiloideas, lo que hacen es entorpecer el metabolismo de la célula y, por lo tanto, terminan por asfixiarla y degenerarla o matarla. Y el Alzheimer sería una demencia por muerte celular, muerte de nuestras neuronas. Aquí tienen ustedes una serie de cortes de la corteza cerebral y estructuras señaladas importantes como el hipocampo, del que hemos hablado, y cómo pues la alteración de este sistema amiloideo que mata, entorpece el funcionamiento de la corteza cerebral, hace que, claro, al perder neuronas, disminuya el grosor de la corteza cerebral y también a otros niveles de estructuras internas del sistema nervioso central. Como les iba adelantando, la demencia tipo Alzheimer es un acúmulo de sustancias amiloideas en los vasos sanguíneos cerebrales que causan hemorragias y entonces van entorpeciendo la nutrición de nuestras células y matándolas. El acúmulo de sustancias con mutaciones del gen, que esto se ha descubierto recientemente, ApoE4, gen de la presenilina, aumenta las posibilidades de padecer Alzheimer. Es decir, en el futuro esto será muy importante para poder prevenir, conociendo este gen y actuando sobre él por biotecnologías, el que evitemos la demencia. Hay factores hereditarios, aparte de los ambientales, que nos pueden conducir a ello. En general, las demencias comienzan por alteraciones en la corteza entorrial que luego afectan al sistema límbico y al resto de la corteza, con formación de placas de sustancias amiloideas que causan la muerte neuronal. La inteligencia y la evolución. La idea de Darwin de que había que buscar en África a los antepasados humanos halló respaldo en la biología molecular, y esto es reciente. Tanto el ADN mitocondrial materno, que está en las mitocondrias del citoplasma celular, como el ADN del cromosoma Y paterno nos remiten a África. Es decir, fíjense ustedes cómo la historia del hombre está grabada en las estructuras de nuestras células, de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un auténtico arca de conocimientos de la evolución del ser humano, desde que comenzó la vida hasta nuestros días, y sigue funcionando hacia el futuro. La evolución del ADN, el ADN junto con ARN son los dos ácidos de la vida, el ADN en la transmisión fundamental y ARN es como un gran trabajador para que todo esto funcione bien, las estructuras se reparen, etcétera, etcétera. Ahí nuestro gran Severo Ochoa, también Premio Nobel de Medicina,
hizo un importante descubrimiento en la síntesis del ácido ribonucleico y por eso se le concedió el premio Nobel. Vamos a ver, la teoría espaciotemporal de la conciencia, muy interesante. La conciencia es el sistema que tenemos para enterarnos de lo que sucede, tanto en nuestro entorno como en nuestro interior del organismo humano. Entonces podemos establecer 3 niveles de la conciencia espaciotemporal. Un nivel, flujo de conciencia, el nivel 2 será lugar en la sociedad y el tercer nivel, la simulación del futuro. 3 importantes situaciones que influyen en nuestra conciencia para estar al día. Los 3 cerebros, lo menciono aquí brevemente, porque han sido 3 fases de evolución desde la inconsciencia a la consciencia, como son el sistema límbico, donde se regula toda la parte inconsciente de regulación de nuestro organismo, el córtex y neocórtex, donde está ya la parte consciente, que es toda la corteza cerebral, y el tronco del encéfalo, donde se reciben y se regulan pues todas las informaciones del interior y el interior de nuestro organismo. Ahí está el cerebelo, que interviene en las funciones de regulación del equilibrio del ser humano y del movimiento. La evolución del grupo de células nerviosas de todas estas estructuras cerebrales, pues tiene su origen en el ganglio cerebroide. La resonancia magnética funcional, que ahora mencionaremos, ha sido una tecnología muy importante para conocer cómo funciona nuestro cerebro, porque permite entrar en las estructuras sin dañarlas e incluso observarlas en su funcionamiento, cómo pensamos, qué áreas intervienen en nuestras decisiones, cómo decidimos y cómo se moviliza nuestro organismo a través de las decisiones que se toman en nuestro cerebro. Pues bien, gracias a la resonancia magnética funcional vamos conociendo, y todas estas investigaciones son bastante modernas, porque claro, antes no las teníamos. Entonces el conocimiento sobre el sistema nervioso durante muchos siglos, hasta el siglo XVIII, pues fue bastante desde el exterior, empírico, y bueno, viendo más bien las conductas. Ya desde el siglo XIX se empezó a tener tecnología, y en el siglo XX realmente, a partir de mediados del mismo, es cuando hemos podido empezar a conocer los funcionamientos gracias al desarrollo de las tecnologías y ver las estructuras en vivo, que esto es muy interesante, muy importante. Controles de las áreas cerebrales. En la corteza prefrontal, que hemos mencionado antes, se procesa la mayor parte del pensamiento racional de nuestras decisiones. En el lóbulo parietal se controla la atención sensorial. En el lóbulo occipital se controla la información visual. El sistema límbico controla el comportamiento y está integrado por el hipocampo, la amígdala, el tálamo, el hipotálamo. Las emociones se generan aquí en la amígdala. En el hipocampo, como ya les dije antes, se acumulan los recuerdos a corto plazo. El tálamo se encarga de recoger señales procedentes del tronco del encéfalo, lo que está por debajo del encéfalo, por encima de la médula, y enviarlas a distancia a las diferentes zonas de la corteza cerebral. El hipotálamo es el centro regulador de la temperatura, del ritmo cardíaco, del hambre, de la sed y de aspectos relacionados con la reproducción y el placer. Todo ello a través de la liberación de neurotransmisores. La resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética.
Como les decía ya, nos permite visualizar imágenes del interior del cerebro desde el exterior sin dañarle. Con un ordenador se reconstruye la posición de los átomos, produciéndose diagramas en 3 dimensiones. El empleo de la resonancia magnética funcional detecta la presencia de oxígeno en sangre cerebral, permitiendo detectar indirectamente el flujo de energía eléctrica de las neuronas, mostrando como interrelación entre sí las diferentes regiones del cerebro. Ya saben, como les he dicho antes, que las neuronas fabrican unos potenciales de membrana, potenciales eléctricos, que lanzan a través de la prolongación del axón para, en la sinapsis, liberar una sustancia química que es el neurotransmisor y que lleva el mensaje a la célula siguiente, y así de una célula a otra, estableciendo las comunicaciones y las redes dentro del cerebro. Sperril, que fue un gran investigador del sistema nervioso, fue premio Nobel en 1981 al demostrar que cada hemisferio cerebral, tenemos un hemisferio cerebral derecho y otro izquierdo, tiene una independencia de actuación y se encuentran comunicadas entre sí por el cuerpo calloso, donde pasan las prolongaciones de las células de un hemisferio a otro. En el hemisferio cerebral izquierdo se realizan funciones fundamentalmente de análisis y de lógica, y es donde se toman las decisiones finales. El hemisferio derecho es más holístico, artístico. Los artistas en general tienen más desarrollado este cerebro derecho. Cada hemisferio puede ser consciente al mismo tiempo. Perciben, piensan, recuerdan experiencias mentales, incluso a veces contradictorias. Es decir, nuestro cerebro derecho, como decía Sperril, pues toma sus decisiones y el izquierdo las suyas. Lo que pasa es que luego se intercomunican y se produce una resolución final en el hemisferio cerebral izquierdo. Los estudios sobre el cerebro. Ahora les iré indicando lo que estamos haciendo y lo que se va a hacer. Mire, los estudios se están basando en la simulación electrónica, es decir, construir a través de redes artificiales, de chip, etcétera, etcétera, y comunicaciones, cómo se está, desde el punto de vista físico, organizado nuestro cerebro. También se utiliza, y ahora veremos un poquito más, los mapas o rutas nerviosas, es decir, qué líneas siguen de comunicación nuestras neuronas. Y también importante, descifrando los genes, porque en ellos están muchas de las decisiones que toma el cerebro humano y que mediatizan o condicionan. El genoma humano, que fue un paso importante, se descubrió a finales del siglo XX, ya lo saben ustedes, y nos dice que el ser humano tiene más o menos unos 23.000 genes, algo que se está estudiando y que hay tiempo para estudiar bastante, porque dentro de estos genes están multitud de funciones, de actividades y sobre todo para la prevención de posibles enfermedades, ya que ellos van a condicionar el funcionamiento del futuro de nuestro sistema nervioso y de nuestro organismo. Entonces vamos a ver los proyectos. Aquí pues una idea de cómo se estudia sobre el sistema nervioso, aquí con los diferentes sistemas de captación de funcionamiento del cerebro, cómo van pasando a un sistema de procesamiento por un ordenador para después computarlos e interpretarlos. Los proyectos actuales, la mejora de neurotecnologías innovadoras, que sobre todo se realiza en Estados Unidos, y el proyecto Cerebro Humano, que se está financiando en la Unión Europea. Los estudios para conocer el funcionamiento del cerebro humano actuales, para llegar a conocer nuestro cerebro, son los que están en marcha: la simulación electrónica del cerebro, con superordenadores,
como el modelo adoptado en Europa, ¿no?, para la investigación, ahora veremos dónde. La elaboración de mapas de rutas nerviosas de los cerebros en vivo, estudios Bryan, que pueden realizarse estos por un análisis de las neuronas anatómicamente, según su función y actividad, y descifrando los genes que controlan el desarrollo humano. El proyecto Conectoma Humano. Bien, este es un proyecto de futuro. Se utilizan imágenes de barrido de las distintas zonas del cerebro para construir rutas que conectan las distintas regiones del cerebro. Se está realizando en la Universidad de Harvard, el Hospital General de Massachusetts y en la Universidad de California. El objetivo es conseguir mapas neuronales de las rutas del cerebro que nos aclaren los trastornos, sobre todo cerebrales, que es lo que nos interesa prevenir y curar. La clonación humana, algo también logrado a finales del siglo pasado e importante, como veremos, porque esto nos va a hablar del futuro, de los clones, cómo podemos y conocemos perfectamente el procedimiento para hacerlo. Luego hay que ver la moralidad de estos actos, ¿no? Si realmente es moral producir estos clones, estos seres semejantes a nosotros, y para qué nos van a servir positivamente. Pues ya se lo digo. Por un lado estará el conectoma humano, que es donde vamos a verter toda la información de un cerebro humano desarrollado. Y luego lo podemos mandar a través de rayos láser, caminando por el espacio, y en el futuro alguien lo reconvertirá y pondrá en otros seres. Por eso la clonación en ese momento, para hacer otra vez una vida con todo el contenido que tenía el ser humano, es importante que lo conozcamos. Esto es un tema en desarrollo, los nanobots. No sé si habrán oído hablar de ellos, pero son pequeñas máquinas que ha ideado el ser humano para realizar reparaciones de nuestro organismo, no solo del cerebro, sino de todo el organismo. Los nanobots son máquinas capaces de reparar y pueden estar en nuestro torrente sanguíneo como auténticos vigilantes para eliminar células cancerosas, para reparar daños del proceso de envejecimiento, para mantenernos sanos y jóvenes para siempre, es decir, esto sería caminar hacia la inmortalidad. Son como policías microscópicos para que nuestros órganos y el cerebro estén perfectamente cuidados, eliminando algo que nos pueda atacar como los virus, los microorganismos patógenos, limpiando nuestras células de desechos y de las mutaciones, y entonces sí que caminaríamos hacia la inmortalidad. Los nanobots no son una realidad todavía, pero es un proyecto de futuro, y estos nanobots serían capaces de cortar, pegar ciertos átomos, pueden crear casi cualquier molécula conocida y reparar nuestras paredes, nuestras células, y hasta tendrían una función de replicarse, es decir, que serían eternos. Dentro de nosotros el nanobot pues se desarrollaría. Aquí les recomiendo una serie de publicaciones importantes, como decía el de mi amigo Fuster, Cerebro y Libertad, del 2004, para que se actualicen. Yo ya me lo leí, en cuanto llegó y lo vi, antes de que se marchase de España ya me lo había leído. Otro libro importante del profesor Swaps de Holanda es Somos nuestro cerebro, del 2014. Luego Antonio Damasio, un gran investigador del que recomendamos sobre todo estos dos libros, En busca de Spinoza y El error de Descartes. Nos va a hablar aquí pues de una parte importante de nuestro cerebro, como es la elaboración de las emociones y de los sentimientos.
Michio Kaku es un japonés que trabaja en Estados Unidos y que tiene muchas publicaciones, y la que les recomiendo es esta, El futuro de nuestra mente, donde van a aclarar todo lo que les he dicho yo con bastantes datos. Nuestro amigo José Antonio Marina, que es un filósofo, pues como les dije antes, habló sobre la inteligencia, y recomiendo una obrita sencilla, muy sencilla, pero lejos de muy importante, es decir, que es sencilla pero de trascendencia, El vuelo de la inteligencia. Yo lo recomiendo mucho a mis pacientes. Como epílogo, pues les voy a decir que el conocimiento de cuanto hemos comentado conforma parte del objetivo primordial del ser humano, que se encuentra en la interpretación y consciencia en el cerebro, analizando y elaborando una escala de valores positivos y gratificaciones a través del tiempo que estimulan nuestra vida, la vida del yo consciente, vinculándonos especialmente con otros seres de la misma especie en el plano afectivo, con emociones y sentimientos en el interior nuestro para conseguir nuestra felicidad, que al fin y al cabo es lo que pretendemos los seres humanos. Espero que haya sido de provecho estas cosas que he mencionado, que como ya les digo es una breve introducción al estudio, pero una orientación para que ustedes se lancen a conocer y estudiar en profundidad y lo apliquen, no solo que queden ahí, como decía Kandel, almacenados en nuestro cerebro, sino aplicarnos a nuestra propia existencia. Muchas gracias.